Dios los bendiga. Vamos a estar mirando la unidad 3 que nos habla la mayordomía y nuestras responsabilidades. En esta unidad está, está basada por 4 lecciones, de la lección 7 a la lección 10. Empezamos con la lección 7, nuestro dinero y bienes. ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Vamos a aprender a manejar nuestro dinero y nuestros bienes según los principios bíblicos. Ejemplos familiares en el Nuevo Testamento acerca del efecto del dinero sobre la gente. Antes de entrar a estos principios bíblicos, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a enfocarnos en el joven rico. Vamos a Mateo, a Mateo capítulo 19 del 16 al 24, pero nosotros vamos a estar leyendo eh, solo unos dos o tres versículos. Mateo 19 del 16 al 24, ¿no? Pues sabemos que esta historia se basa en que cuando un joven rico se le acercó a Jesús, ¿no? Y quería seguirle, pero Jesús le dijo algo que hiciese para que le pudiese seguir. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esta historia, ¿no? Dice aquí el versículo 20, dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dice el joven rico. ¿A qué se refería? Porque el Señor Jesús en los versículos anteriores le nombró algunos de los mandamientos y él, pues, el joven rico le dijo, todos ellos los he cumplido, pero le dice el 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? Entonces podemos ver aquí este ejemplo sobre el joven rico, cómo vemos que para poder nosotros ser esos buenos mayordomos y poder realmente ser esos clientes responsables, tenemos que primeramente evaluarnos de que quién es nuestra prioridad, si realmente queremos seguir a Jesús y le vamos a obedecer en todo lo que Él nos manda, en todo lo que está establecido en la palabra, o nos pueda pasar como el joven rico que nos vamos a limitar o nos vamos a bloquear en el momento en que cuando leamos la palabra, pues Jesús nos pida algo, ¿no? Y en este caso, como estamos hablando de nuestro dinero y bienes, terminando esta historia, pues sabemos que la palabra registra que nos dice que el joven pues se quedó triste, ¿no? ¿A causa de qué? De lo que le pidió Jesús y él no lo pudo hacer. También podemos ver los ejemplos de los obreros de la viña, la parábola del rico e insensato, el rico y Lázaro. Enfocándonos en lo del joven rico, mayordomía de nuestro dinero y bienes es un asunto del corazón y de tener la actitud correcta. Jesús lo dice en la palabra que no podemos tener dos señores en nuestros corazones porque vamos a servir al uno o vamos a servir al otro. Entonces, en este caso del joven rico, pues es notorio cuál era su señor. Entonces, para volver a recalcar sobre el tema que vamos a ver, nosotros tenemos que primeramente tener en cuenta que ser buenos mayordomos es uno de los requisitos, es ser obedientes a lo que el Señor Jesús nos pide a través de su palabra. Los fariseos, quienes amaban el dinero, se mofaron de las enseñanzas de Jesús. Vamos ahí a Lucas 16, 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban en él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque los hombres
porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces nosotros no podemos engañar al Señor. Él lo conoce, Él conoce nuestros corazones. Entonces por eso tenemos que entender que todo lo que el Señor pone en nuestras manos, todo en base a esta lección, nuestro dinero y bienes, pues todo proviene de la mano de Él. Ellos no podían entender que aunque guardaban la letra de la ley que había en su corazón, era detestable ante los ojos de Dios. Entonces, empezando, observando y meditando en estos ejemplos, vamos también a mirar estableciendo principios. El contexto de la declaración de Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, que lo vemos en Ageo 2:8. Este corto libro muestra que las consecuencias de la desobediencia, pero también las consecuencias a través de la obediencia. En Ageo capítulo 1 y capítulo 2 vamos a ver estos dos ejemplos, ¿no? En Ageo 1:6 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y de ahí si nos vamos al versículo 11 dice, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos, ¿no? Podemos ver aquí un claro ejemplo sobre los principios que cuando no se siembra correctamente, pues se va a cosechar pues de igual forma, ¿no? Vamos, y a causa de qué se dio esto, de la desobediencia del pueblo, ¿no? Vamos ahora a un ejemplo de la obediencia en el capítulo 2 16, 17 del mismo libro de Ageo, nos dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncilio y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová, ¿no? Vemos ahí, pues, el ejemplo sobre la desobediencia para poder nosotros entender más lo del capítulo 1 del 6 y el 11. El 2 7 y 9 dice, el versículo el capítulo 19 versículo 19 es, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas de ese día os bendeciré, ¿no? Entonces vemos ahí que la fidelidad al Señor en el caso de la desobediencia, el ser infiel al Señor, pues no vamos nosotros a poder realmente obtener pues esas bendiciones, ¿no? Sabemos que lo que dice la palabra, que lo que atrae a la bendición es la obediencia. Cuando el pueblo de Israel reconstruyó el templo en Jerusalén, Dios suplió el oro y la plata. Vamos ahí a Esdras, vamos al libro de Esdras 6:5, dice la palabra del Señor. Y también los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. Así como lo hizo cuando Salomón construyó el templo también. Vamos a ver ahí en Primera de Crónicas 29 del 2 al 7. Vamos a ver, dice, después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para clavazón de las puertas y para y junturas y muchos bronces sin peso y madera de cedro y sin cuenta. Si seguimos leyendo los mismos, los versículos, pues estamos viendo cómo el Señor estaba, David estaba
administrando lo que el Señor ponía en sus manos, dice el 4, porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombrar y honrar en todas las tierras. Ahora pues, yo lo prepararé lo necesario, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificare casa a Jehová de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. ¿No? Entonces vemos aquí cómo vino la reconstrucción del templo de Jerusalén y vemos cómo Dios suple todo lo que se necesita, pero ¿cuál es aquí el enfoque o que en lo que nosotros tenemos que meditar? Vemos en Ageo cómo el pueblo de Israel pues no hacía lo correcto ante el Señor. Entonces el Señor pues no podía enviar esa bendición, pero en cambio en el ejemplo de David, pues vemos que en su corazón estaba que preparar un templo, y no un templo cualquiera, sino que tenía que verse la excelencia. Entonces el Señor mira nuestros corazones y mira que hay en ellos y conforma lo que hay en nuestros corazones, por él es el que abre las puertas de la bendición. La oración de David fue en Primera de Crónicas 29, del 10 al 30, dice que cuando usted lea va a notar ahí su entendimiento de quién es el verdadero dueño de sus riquezas. Siempre tenemos que entender que así como dicen Ageo, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ese, esa palabra tiene que realmente hacer nuestro en nuestro corazón para que entendamos que todo lo que obtenemos, que todo lo que llega en nuestras manos, proviene de Dios y como proviene de Dios le pertenece a Él, todo lo que tenemos. Cuando llega a nuestras manos, ¿con qué objetivo es? Para que nosotros seamos buenos mayordomos, para que realmente seamos buenos administradores. Seamos creyentes responsables de todo lo que el Señor ponga en nuestras manos para que así nosotros podamos alcanzar esa multiplicación que el Señor quiere que lo hagamos a través de nuestros bienes y a través de, del tema que estamos hablando en este momento, que es el dinero. David hizo esta oración después de reunir los recursos para la edificación del templo que su hijo Salomón debía supervisar. Entonces, ¿qué nos está enseñando David? Que hizo todo lo contrario al joven rico. David le estaba poniendo a Dios en primer lugar y vemos claramente en que el joven rico pues no lo pudo en esa área de las finanzas, en esas áreas de sus pertenencias, no le pudo poner a Dios en primer lugar. Entonces vemos y observemos ahí los ejemplos que en el joven rico se quedó triste porque no pudo seguir a Jesús porque no hubo en él algo, podemos observar que hubo un bloqueo en él porque no quería, amaba tanto sus posesiones, amaba tanto lo que él tenía, que no pudo sacrificar lo que el Señor le estaba diciendo. Pero en David vemos todo lo contrario. Vemos que David trabajó. ¿Para qué? Para que en el tiempo de que Salomón iba a construir el templo, eh, hiciese lo mejor de lo mejor. Entonces ahí es cuando podemos ver la bendición del Señor, cuando le ponemos a Dios en primer lugar, reconociendo que todo lo que tenemos es de Él. Vamos viendo y manteniendo la actitud correcta. Hay dos males que debemos evitar el tratar de mantener la actitud correcta en cuanto al dinero y los bienes. Una es la codicia y preocupación. En Lucas 12:15, vamos a ver ahí a Lucas 12:15, nos dice la palabra del Señor. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿qué esclarece la advertencia de Jesús contra la codicia? Nuestra vida no se mide por nuestras riquezas. Por tanto, no debemos permitir que la riqueza o el deseo de riqueza nos gobierne, ¿no? Quien nos tiene que gobernar es el Señor a través de su palabra mediante el Espíritu Santo.
Si nosotros nos dejamos guiar por ellos, pues siempre le tendremos al Señor Jesús como tiene que ser en nuestras vidas, nuestro Señor. El dinero no es malo, sino el amor por el cual conduce al mal, ¿no? Y también lo podemos ver, estudiarlo en Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspas- traspasados de muchos dolores, ¿no? Entonces vemos ahí que como en el libro de Tito lo da, nos enseñan, como dice ahí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es lo malo, sino es hacer del dinero o de nuestras posesiones un Dios. Eso es lo malo. Debemos vigilar la actitud de nuestro corazón. ¿Cómo lo podemos vigilar? Vamos a Mateo, capítulo 15, del 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y está echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del hombre sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre, ¿no? Entonces tenemos que ver que no es lo que vemos de este ejemplo, ¿no? Que cuando los fariseos pues le decían que por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer, pero claro, ellos siempre miraban las cosas externas, todo lo que se mira con los ojos naturales, pero el Señor Jesús les estaba haciendo ver que no es la acción en ese momento, sino lo que hay en el corazón. Aunque la codicia muestra una adoración desordenada a las cosas materiales por encima de Dios, la preocupación de nuestra falta de confianza en Él, ¿no? En Mateo 6 del 25 al 34 también nos enseña el cuidado de Dios por nosotros a quien Él lo creó, ¿no? Entonces vamos ahí a Mateo 6 para poder entender un poquito más. Del 25 al 34 nos dice ahí el afán y la ansiedad, ¿no? Dice, por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, ¿qué es lo que nos relata aquí en Mateo 6? Que también una actitud incorrecta, así como es la codicia, es la preocupación. Estar preocupados lo único que hace es debilitar la fe. La preocupación debilita la fe. Si nosotros entendemos que, como vimos en Ageo, que del Señor es el oro y del Señor es la plata, no tenemos que tener esa preocupación, sino al contrario, entendamos de que Él tiene el control de todos. Dice la palabra del Señor que antes que nuestra boca hablase, Él ya conoce nuestras necesidades. El Señor es el que nos suple, el Señor es el que nos provee, el Señor es el que está pendiente de nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Lo que dice en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La actitud correcta es de estar centrados en el Señor, que nuestro enfoque sea buscar su reino, nuestro enfoque sea buscar su justicia y la misma palabra nos enseña y todas las cosas serán añadidas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Todas esas necesidades que el Señor sabe que necesitamos y Él va a estar ahí para suplirnos. Entonces, tenemos que mantener una actitud correcta. ¿Cuál es el antídoto contra la codicia y la preocupación? Cultivar las virtudes de contentamiento y generosidad. Lo dice en Filipenses 4 del 10 al 13 y Primera de Timoteo 6 del 6 al 10. Aquí podemos desarrollar una pregunta, porque el contentamiento es una defensa contra la codicia y la preocupación. ¿Por qué? Porque refleja confianza en que Dios proveerá todas nuestras necesidades,
tanto físicas como espirituales. Lo miramos en Mateo 6. eh, y qué y cuál es lo que a qué nos manda Mateo 6, que nos enfoquemos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros nos enfocamos de esa forma, qué hace nuestro corazón? Viene ese contentamiento. Y cuando ese contentamiento, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestra fe está fortalecida, que nuestra fe depende del Señor. Y a base de eso, pues nosotros vamos a poder tener esa seguridad de que el Señor está teniendo todo bajo control. Y también lo que nos lo refuerza en Romanos 8, 28 y 29. Dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La misma palabra nos fortalece, la misma palabra nos recuerda, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Estamos pasando por situaciones de necesidad o estamos pasando por situaciones que humanamente no podemos entender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Refugiarnos en el Señor, buscar su reino, buscar su justicia. ¿Para qué? Para que si es preocupación, el Señor la pueda trabajar y pueda fortalecer nuestra fe. Si es codicia, pues el Señor puede hacernos entender de que no puede estar el dinero siendo nuestro Señor, sino Él es nuestro Señor. Entonces, a través de cultivar esas virtudes de contentamiento y generosidad, nosotros vamos a obtener buenos resultados. Nos libera del amor al dinero. ¿Qué nos dice Hebreos 13:5? ¿No? Nos libera. El contentamiento y generosidad nos libera del amor al dinero. Dice en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿No? Vuelvo a leer y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El contentamiento se produce cuando llevamos nuestras peticiones a Dios con acción de gracia. La misma palabra nos fortalece si buscamos el reino y su justicia. Dice que la fe viene por oír la palabra del Señor. Y si estamos debilitados por las circunstancias que se nos presentan, pues corramos a la presencia del Señor, corramos a su palabra para que podamos realmente no dejarnos dominar por la avaricia, por la codicia o por la preocupación, sino que a la palabra, a la luz de la palabra podamos nosotros estar viviendo en ese contentamiento y en esa generosidad. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracias. Entonces, tenemos dos armas, dos herramientas poderosas que el Señor nos ha entregado, que es la palabra del Señor y la oración. Cuando nosotros trabajamos y nos enfocamos en esas dos herramientas, pues esas actitudes de a lo mejor tener codicia o estar en preocupación van a desaparecer. El Señor las va a quitar y va a poner ese contentamiento y esa generosidad en nosotros. En primera de Timoteo 17 al 19 dice, vamos allá, primera de Timoteo 6, 17 y 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser generosos? Hemos mirado que la Biblia, estar en la palabra del Señor, estar en oración,
produce ese contentamiento, pero cómo nosotros también podemos en nuestras vidas, producir la generosidad. Es decir, es posible por la generosidad de Dios para con nosotros al dar su Hijo por nosotros, ¿no? Él nos ha dado ejemplo que sí se puede ser generoso. Dios nos ha dado al mundo entero, ha dado a su Hijo unigénito, demostrando ese amor por cada uno de nosotros. A causa de la unión con Cristo a través de la salvación, podemos exhibir el atributo de Dios de generosidad. La clave de la generosidad, como el contentamiento, es confiar en Dios. Todo obra para bien, lo leímos en Romanos 8:28, todas las cosas que aman a Él, todos los que aman al Señor, todas las cosas que nos sucede, nos ayuda para bien. El Señor trabaja en nosotros, el Señor nos poda, el Señor nos manda en esos procesos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros seguir creciendo, seguir avanzando. Pero eso no quiere decir que el Señor nos suelta de la mano. Al contrario, le leímos en Filipenses que Él está cuidando, Él tiene cuidado, que no nos va a dejar y tampoco nos va a desamparar. ¿Cuál es nuestro enfoque? Confiar en Dios. Así como nuestra vida no se mide por nuestras riquezas, tampoco nuestra generosidad es limitada por nuestra pobreza, ¿no? Ejemplos de la viuda y de los creyentes de macedónicos, ¿no? Usted lo puede leer en Lucas y en Segunda de Crónicas, esos dos ejemplos. Administrando lo que Dios nos da. Punto uno o punto A que vamos a ver es ganar dinero, ¿no? Vamos a ver esas pautas bíblicas. Ganar dinero mediante el trabajo, dice que evitar trabajar para alguien que le exija mentir o engañar o que produzca un producto dañino a los demás, ¿no? Entonces, también donde trabajamos o lo que hacemos en nuestro trabajo, también tenemos que ser buenos administradores, ¿no? Si estamos, si estamos nosotros por no perder el trabajo, estamos mintiendo porque nuestro jefe nos pide mentir o estamos haciendo cosas incorrectas, pues eso no le agrada al Señor. No estamos ganando el dinero honradamente. No ganar dinero haciendo cosas deshonestas como robo, transacciones ilegales, apuestas, ¿no? Uno de, de las circunstancias que se presentan es cuando no somos pues responsables con lo que tenemos que pagar a Hacienda, esos impuestos, ¿no? Que sabemos que pues para a nuestro bolsillo no le gusta, pero ante el Señor es nuestra responsabilidad de tener las cosas todo en orden, todo en orden. ¿Por qué? Porque ahí el Señor va a producir bendición cuando nosotros no tenemos ninguna piedra de tropiezo, no tenemos nada escondido, nada oculto. El Señor lo que va a hacer es bendecirnos. El libro de Proverbios continúa en numerosos pasajes sobre qué habla sobre el perezoso. Él es el que es holgazán y no obedece las instrucciones de Dios de ganar dinero mediante el trabajo, ¿no? Entonces, ganar dinero es trabajando, ¿no? Teniendo esos tiempos, pues, donde nos desplazamos a otro lugar para poder nosotros, pues, tener ese sustento, pero también en los hogares. En los hogares también se teletrabaja o se hace diferentes líneas de trabajo. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? El Señor lo que nos pide que es evitemos trabajar para alguien que nos exija mentir. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? No ganar dinero haciendo cosas deshonestas, como robando, como transacciones ilegales, apuestas. Eso es lo que el Señor nos pide. ¿Para qué? Para que todo el dinero que entre a nuestras manos realmente sea un dinero limpio. Así como también como el codicioso lo puede usted ver en Romanos 13, en Proverbios 13, en Proverbios 15, en 21, aquí hay varios versículos que usted lo puede estudiar. La historia de Acán en Josué, como un ejemplo del impacto negativo que la codicia de una persona puede tener sobre toda una familia. Por codicia, Can desobedeció la orden de Dios de no tomar nada de la destrucción de Jericó. Toda su familia, ganado y bienes fueron ¿qué? Destruidos, ¿no? Entonces al Señor no le gusta que seamos codiciosos.
¿no? ¿Por qué? Porque la codicia es un gran ejemplo de entender de que el dinero es su Señor, más no el que correctamente tiene que estar sentado en nuestro corazón, que es nuestro Señor Jesucristo. Hagamos un buen presupuesto. Uno de los problemas que muchas personas tienen es cómo gastar el dinero que ha ganado. La práctica común es que gastan más de lo que ganan. El presupuesto ayuda a que una persona comprenda su situación financiera actual. Si tiene más gastos que ingresos, ella debería reducir sus gastos. La suma de sus gastos no debería ser mayor que la suma de sus ingresos. Y el punto más importante, ponga a Dios primero. ¿Cómo qué? Como el dar diezmos y ofrenda es poner a Dios en primer lugar. A pesar de nuestras necesidades, al dar a Dios lo que Él requiere, estamos expresando nuestra confianza en que Él cuidará de todas nuestras necesidades. Estamos afirmando que su palabra debe ser entendida por encima de todo, ¿no? En 2 de Corintios 9, del 6 al 15, ahí podemos ver las bendiciones que vienen que al diezmar. Cuando uno trabaja el diezmo, estamos que obedeciendo porque le estamos dando lo que al Señor le corresponde, que es el 10% de nuestras ganancias. Y si estamos obedeciendo ese requisito, pues vamos también a obtener pues la recompensa. Gaste su dinero prudentemente. Como mayordomos de nuestras vidas y bienes, debemos ser cuidadosos en tomar en cuenta el costo de las decisiones que tomamos, ¿no? La enseñanza de Jesús sobre contar el costo de ser un discípulo lo puede ver en Lucas 14, del 25 al 33. El constructor de una torre debe primero, dice, estimar el costo para ver si tiene suficiente dinero. El rey que piensa ir a la batalla debe estimar si tiene suficiente fuerza militar. De igual manera, cuando estamos pensando en gastos grandes o inusuales de nuestro dinero, así como también de nuestro tiempo y energía, necesitamos tomar en cuenta el costo para no quedarnos cortos ni meternos en problemas por gastar en exceso. ¿Qué implica realmente el gastar sabiamente nuestro dinero? Distinguimos entre nuestras necesidades reales y nuestros deseos y reprimimos nuestros apetitos de las cosas materiales. Somos los buenos mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Cuando probamos ser fieles en manejar lo que tenemos, Dios puede confiarnos más cosas, ¿no? Más cosas. Entonces miramos aquí la importancia de que implica realmente gastar sabiamente nuestro dinero. Eso implica que nosotros somos buenos mayordomos. Hemos terminado esta lección. Dios los bendiga.